mediante una diástole y una sístole. Y todo esto se puede dar ya que el corazón tiene la facilidad de contraerse. ¿Cómo se contrae? Se contrae mediante unos impulsos nerviosos que se dan. Ay, eso está feo. Apaguen su micrófono, porfa, para que no escuchemos a los demás. Entonces, se da por medio de impulsos, los cuales llegan desde un punto hacia el resto del corazón. ¿Alguien sabe cómo se da una contracción del corazón? Las 7:27. Las 7:27. La sístole. Ajá. ¿Cómo se da una contracción? El miocardio. El miocardio estimula el latido del corazón. ¿Ya? ¿Y qué es el miocardio? El músculo cardíaco. Ajá. Entonces el músculo cardíaco es estimulado, ¿sí?, por una carga eléctrica. Entonces aquí nos vamos a acordar algo de nuestra anatomía. Ok, entonces vamos a dibujar un corazón. Sí, aquí un ventrículo auricular. ¿Sí están mirando el dibujito que les estoy haciendo? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces aquí en el músculo cardíaco o en el miocardio hay un punto que se llama el nódulo sino auricular. ¿Ya? ¿Qué sucede con este nódulo sino auricular? ¿Sí? Resulta que cuando hay los cambios de presiones, recuerdan lo que habíamos visto de la diástole y de la sístole, ¿sí? Cuando el llenado, ¿sí?, cuando se permite el llenado de los ventrículos, ¿sí?, en un milisegundo se llena, se da una pausa y luego se presiona para que la sangre pueda salir por las aurículas. Pues resulta que cuando las aurículas se ven vacías, ¿sí?, hay un en esa parte del corazón que, si nos acordamos de nuestra anatomía, ¿a qué correspondería esa aurícula? La aurícula derecha, ¿a qué correspondería? A ver, retomemos una figurita del corazón. Les voy a mostrar una figurita del corazón como para que vamos a entender.
Aquí están viendo la figurita del corazón, chicos, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno. Entonces tenemos el ventrículo izquierdo, tenemos la aurícula izquierda, tenemos el ventrículo derecho y tenemos la aurícula derecha. Cuando se da la contracción, estos ventrículos se vacían y el ventrículo izquierdo nos va a llevar la circulación sistémica, el ventrículo derecho nos va a llevar a la pulmonar. Y como hay esos cambios de presiones aquí en la aurícula derecha, vamos a encontrar a este punto el nodo sinoauricular. Nodo sinoauricular. ¿Ya? ¿Qué sucede? Se va a activar por ese cambio de presión, esperando a que se llene esta aurícula para llevar al ventrículo derecho. ¿Me comprendieron? Sí. Sí. Bueno, ok. Espero que sí, porque eso es la base, pues, mejor dicho, de la cardiología. Doctor, disculpe, ¿cómo se llamaba el nódulo? Nódulo sinoauriculoventricular. El nodo auricular, ¿ya? Volvamos a la pizarra. La pizarra. ¿Listo? Entonces este nódulo sinoauricular se genera ese estímulo, ¿ya? El cual luego, ¿sí?, va a ir por el miocardio, ¿sí? Va a ir por acá, va a ir por acá y va a ir por acá. ¿Ya? Entonces, este estímulo eléctrico se llama potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Es cuando se activan o se abren los canales iónicos en la célula. Y por medio de una acción de la actina y la miosina, y la entrada del calcio a la célula pueden contraerse. Entonces, se da la potencial de acción, esta energía comienza a recorrer el miocardio, ¿sí?, y se va a encontrar con otro nódulo. Este nódulo está ubicado casi aquí, al final de la aurícula, y se llama nódulo aurículo ventricular. Sino auricular, nódulo aurículo ventricular. Este va a generar otro potencial de acción, pero este a su vez va a generar potenciales de acción hacia la izquierda y potenciales de acción hacia la derecha. Entonces, este genera los potenciales, luego hay un tiempo de espera, ¿sí?, que es aproximadamente 0. ¿Sí? Aquí les voy a colocar.
Que sea más pequeñito, que sea más pequeñito. Epa. Bueno, del nódulo sinoauricular es 0 de tiempo. Luego, yo no estoy grabando la clase. Ah, sí, 0. Sí, luego de 0.7, de 0,1 segundos, pasa al nódulo auriculoventricular. ¿Cómo creen que se activa el nódulo auriculoventricular? También por actina y miocina. Sí, pero ¿cuál será ese es el fenómeno fisiológico? La parte física, La potencia de acción. los potenciales de acción, ajá, que se activan, ¿sí? Por unos receptores similares a los que hay en el nódulo sinoauricular. Entonces recuerden, este se siente vacío, hay un cambio de presión, se activa, ¿sí? Y luego al activar pasa aquí, recuerden la anatomía, entonces la sangre entra por aquí, ¿sí? Luego pasa aquí y luego sale por la pulmonar, ¿cierto? Entonces, cuando la sangre entra aquí, se activa, ¿sí? El nódulo sinoauricular, se contrae, entonces la sangre es expulsada acá, se siente el cambio de presión aquí, en esta, aquí hay una válvula, en esta válvula se siente el cambio de presión, deja que se llene y ¡pim!, es expulsada. ¿Sí me entendieron esa partecita? Esos receptores que hay en el nódulo, dígame. Una pregunta, disculpe, ¿solo los ventrículos son los que se contraen? No, las aurículas, o sea, digamos que las aurículas medianamente sí. Porque aquí hay músculo, ¿ya? Pero estas aurículas son más encargadas de encaminar el potencial de acción. O sea, la aurícula no se contrae, más bien tiene la capacidad de distenderse, de llenarse. Y el ventrículo es el que empuja. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Entonces sería que la aurícula se dilata. No digamos que se dilata, porque es que ya no tiene, simplemente se llena. Porque es que si hablamos de dilatación, estamos diciendo que el tejido se expande, ¿ya? No, ella está o vacía o llena, pero ella no se expande. O sea, es como una bolsa plástica, una funda plástica, ¿sí? Ella no se dilata, se llena lo que se tiene que llenar y luego tiene que buscar un sitio por donde salir, que es la válvula. Que es esta, la válvula. ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Sí, ese concepto muy bueno. Gracias por la pregunta porque sí, no, excepto la aurícula se dilata, excepto haya una patología. Hay enfermedades, por ejemplo, la hipertensión pulmonar cuando el ventrículo ¿sí? Llega y resulta que recibe resistencia del pulmón, entonces no alcanza él se contrae igual, pero se le devuelve o no alcanza a desocuparse, entonces como él se contrae, parte de la sangre se regresa a la aurícula y entonces con el tiempo tiende a dilatarse para poder ocupar o poder tener llenado de más sangre.
¿sí? Pero fisiológicamente y normalmente esta aurícula se tiene que desocupar para dar paso a la sangre. Bueno, este fenómeno, entonces, desde el nódulo auriculoventricular hasta que el potencial de acción llegue hasta aquí, ¿sí? Suma, a ver, 0,17, 0,22, 3, 0,5 segundos. Entonces, el nodo auriculoventricular a toda la pared ¿por qué es importante saber estos tiempos? Porque cuando ustedes vayan a mirar un electrocardiograma, el electrocardiograma es una representación, ¿sí? Una representación de la actividad eléctrica del corazón, de la actividad eléctrica, ¿sí me escuchan ahí? Una representación de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Representando esto, desde el nódulo sinoauricular al nodo auriculoventricular y luego la pasada de los potenciales de acción, ¿sí? Hasta que toda la pared ventricular haya sido cargada de energía para poderse generar una contracción. Después de que se genera la contracción, ¿sí? O sea, después de que estos dos ventrículos se hayan colapsado o contraído, viene una fase, ¿sí? De repolarización. Entonces, esto se llama polarización, donde digamos, estas células se cargan, y luego, mientras descansa, se llama repolarización. O sea, que ellas vuelven o esperan cargarse de energía. Mientras se carga de energía, estas células lo que van a hacer es no contraerse, sino relajarse, y eso permite que se vuelvan a llenar, que estas cavidades se vuelvan a llenar de sangre. ¿Entendido ese concepto? ¿Cuál era la otra de la No repolarización? repolarización. Bueno, vamos de nuevo, pero por favor apaguen sus micrófonos para que así podamos escuchar bien, porque por ahí hay alguien que está escuchando las noticias. Bueno, vamos. Este concepto tienen que entenderlo súper bien. Entonces, existen dos nódulos los cuales son activados para generar los potenciales de acción. ¿Listo? Entonces, el nódulo sinoauricular, ¿sí? Que es activado por el cambio de presión en la aurícula. Cuando esta aurícula es estimulada por el cambio de presión, ¿sí? Genera un potencial de acción, que es simplemente la carga de energía que va desde el nódulo sinoauricular por las paredes del miocardio, ¿sí? Estas van a llegar desde un punto de tiempo cero y al llenarse ambas paredes de los ventrículos se va a demorar 0.1 segundos. Luego, esa sangre que viene empujada desde la circulación sistémica va a ser empujada, ¿sí? Hacia el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, en el paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho, vamos a encontrar otro nódulo, el aurículo ventricular.
Este es estimulado por el paso de la sangre y genera un potencial de acción, ¿sí? Desde este punto, ¿sí? En la válvula auriculoventricular y va a generar un potencial de acción que va a bajar por el tabique interventricular. Este se llama tabique interventricular. Va a bajar, va a llegar al ápice del corazón y luego va a coger la pared libre del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo izquierdo. Hay algo súper importante. Aquí está mal dibujado. Aquí está mal dibujado. ¿Cuál es el ventrículo más grueso y cuál es el ventrículo más delgado? El ventrículo izquierdo es el más grueso. El ventrículo derecho vendría a ser el más grueso y el izquierdo el más fino. Exacto. Entonces, el ventrículo derecho es el más amplio y el ventrículo izquierdo es el menos amplio. Sus paredes, de igual manera, el ventrículo derecho tiene, ¿sí?, las paredes más gruesas y el ventrículo izquierdo tiene las paredes más delgadas. ¿Y por qué se da esto? Porque es mayor la cantidad de sangre que viene de la circulación sistémica, ¿sí? Y porque este ventrículo tiene que llevar, el derecho, llevar en presión la circulación hacia el pulmón. Llevarla al pulmón y luego entra, pues bueno, a la aurícula izquierda y de la izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo tiene que tener mayor fuerza, digámoslo así, para poder empujar hacia los órganos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, desde el nódulo auriculoventricular para pasar por el tabique interventricular al ápice y luego a las paredes libres de cada ventrículo, este fenómeno, ¿sí?, de potenciales de acción se va a demorar 0.5 segundos. Una vez haya llegado este impulso eléctrico a todas las paredes libres de derecha e izquierda, se va a generar otro efecto, que es el efecto de repolarización o el descanso del ventrículo. Y ese es a eso a lo que le llamamos la sístole. ¿Listo? Entonces, estos miocitos dejan de contraerse, ¿sí?, se relajan para cargarse de energía, digámoslo así, para cargarse de potenciales de acción, y en ese momento se da el llenado de nuevo de los ventrículos. ¿Entendido esa partecita? Doctor, una pregunta. Diga. Entonces, el nódulo sinoauriculoventricular se encuentra casi como a la final de la aurícula derecha. Ya, les dije, a ver, el nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular, ¿sí? En un momento yo les pronuncié mal, ¿no? Es nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Estos están, sí, ubicados. ¿Esto es izquierdo o derecho? Derecho. 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 Eso es derecho, ¿no? Porque estamos enfrente digamos, de una persona o de un animal, ¿sí? Entonces, esto es
les voy a colocar aquí para que entendamos. Este es derecho. Escribámoslo en inglés, que es más fácil. Esto es derecho. Esto es derecho y esto es izquierda. ¿Listo? Right and left. ¿Listo? Ahí entendemos mejor. Para no confundirnos. ¿Sí? ¿Quién fue quien me preguntó? Yo. ¿Sí está más claro, Ramírez? Sí, o sea que así está casi al final de la aurícula derecha, ¿verdad? Sí, está, de hecho, digámoslo así, en la válvula, ¿sí? Aurículo ventricular. Ahí sí hablamos de aurículo ventricular, en esa válvula. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa válvula? Tricúspide. Rico. La tricúspide, ajá. ¿Y en los perros cómo se llama? Bicúspide. Ah, no. No, la mitral, ¿no? Y en los Mitral. humanos también. Y en los Claro. gatos también, la mitral. ¿Sí? Y la de hacia los pulmones es la pulmonar, que quedaría aquí. ¿Ya? Entonces aquí, ¿sí? En la tricúspide o mitral, en la mitral, lo que vamos a encontrar son receptores, los cuales son estimulados, ¿sí? Por la presión que se genera aquí de sangre. ¿Sí? Entonces esto se comienza a contraer y es como que si algo chocara contra estas válvulas y hiciera que comiencen a entrar. Entonces, de este tiempo a acá son, ¿sí? Mientras se llena y el potencial de acción llega hasta las paredes libres, son 0.5 segundos. Esto es rápido. Y si no, pónganse la mano en el corazón y sientan. ¿Ya? ¿Para qué tenemos que saber todo esto? Pues resulta que todo esto, este tiempo y todo esto, es la actividad eléctrica del corazón. Y como les decía, se va a ver reflejado en un trazo, ¿sí? En una imagen que se llama el electrocardiograma. Doctor, una consulta. Si el tiempo fuera más o menor a 0.5 segundos, ¿tiene algún nombre? Sí. ¿Cómo, digamos, cómo cuando se presenta este fenómeno, entonces esta aurícula, por ejemplo, va a empujar y esta va a empujar al mismo tiempo, digámoslo así, ¿sí? O bueno, están descoordinados. A eso te refieres, ¿cierto? Cuando están descoordinados esos tiempos. Sí, Y correcto. que el uno se encuentra, eso se llama arritmia. Sin ritmo. Porque si ustedes se dan cuenta, 0.1 segundos y luego 0.05, ¿sí? En total, toda esta gracia se demora 0.23 segundos más o menos, ¿sí? Cuando esto o este ritmo no se da bien, se llama arritmia. Ahora, ojo, en los perros existe una arritmia que es fisiológica. ¿Por qué se da esa arritmia fisiológica? Porque el perro cuando respira llena los pulmones y presiona al corazón, ¿sí? El corazón y detiene su llenado por unos segundos. Entonces, exhala el animal y ahí el corazón se lo vuelve a escuchar latir.
y es normal. Se llama arritmia sinusal. Es no en los perros, no en los gatos, no en las vacas, no en los caballos. Ni ¿Cómo en se llama? los chimpancés. Arritmia sinusal. Entonces, cuando este ciclo eléctrico, ¿sí?, se ve afectado en cualquiera de estos puntos, porque todos estos puntos están dados por canales celulares y canales iónicos, ¿sí?, generamos, o fisiológicamente o patológicamente, se llaman bloqueos. ¿Ya? Existen unos que se llaman bloqueos de primer grado, bloqueos de segundo grado y bloqueos de tercer grado. Pues que eso se lo mira, ¿sí?, en la parte de patología médica. Pero vamos a hablar un poquitico de ellos. ¿Listo? Entonces hay varios fenómenos en este latir del corazón. El corazón por sí solo puede latir de acuerdo a los cambios de la presión, ¿cierto? Como lo habíamos visto. Pero hay otros fenómenos aparte. Lo que hacen es, digamos, muchas veces alterar esa contractilidad del corazón. ¿Cómo son los cambios de la presión arterial? Como vimos en el taller anterior de la cabra, si ustedes recuerdan, esa cabra estaba anémica y decía que el corazón estaba más lento, ¿cierto? ¿Verdad o mentira? Eso. Mentira. Entonces, mentira. Por el conocimiento que ustedes ya tienen en este momento, ¿por qué creen que el corazón, al haber anemia, se puso más lento? Porque no circulaba bien la sangre. Había menos cambios de presión. Exacto, correctísimo. Esa es la respuesta correcta. Al no haber presión, la estimulación en el nódulo sinoauricular, ¿sí?, es más lenta o se presenta más tarde, porque tiene que, acuérdese, llenarse esta aurícula. Por tanto, se va a demorar más en activarse el nódulo auriculoventricular. Y por tanto se va a producir una contracción más lenta. Y este fenómeno se llama bradicardia. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes escuchen el término bradicardia, significa que ese corazón está más lento. ¿Por qué? Por un fenómeno fisiológico, disminución en el tiempo de activación del nódulo sinoauricular y del auriculoventricular. También hay otro tipo de fenómeno que puede hacer que aumente esta contractilidad, como por ejemplo el efecto que hace el ejercicio. ¿Cómo creen que afecta, cómo se imaginan ustedes que afecta el ejercicio para aumentar las contracciones cardíacas?
por la oxigenación que necesita el cuerpo, por el desgaste físico, necesita más oxígeno y por lo consecuente debe de respirar más rápido y llenarse más la sangre. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Al haber ejercicio, aumenta el consumo de energía y el consumo de oxígeno. Entonces, el cerebro, algo que se llama el estímulo vagal. ¿Qué es el vago? No es un compañero de al lado. ¿Cuál es el vago? Un par craneal. Es un par craneal. ¿Qué número de par craneal? 10. 10. Bueno, qué juiciosos. Bueno, se nota que están viendo neuroanatomía. Correcto. Entonces, ¿sí? Este nervio, ¿qué inerva? ¿Qué inerva el nervio? Inerva las vísceras, ¿no? ¿Cuáles son las vísceras? El corazón, los pulmones, los intestinos, el estómago, el esófago. Todo eso inerva el vago. Y mucho más. Entonces, prácticamente es un nervio, ¿sí? Es un nervio que activa muchos centros. Y entre todos esos, también tiene que ver pues con el corazón. Entonces, cuando hay un estímulo en el vago, él va a actuar sobre la potencia y el ritmo del corazón. Y a ese actuar del vago se le llama estímulo vagal. ¿Todos tienen perro? ¿Alguno no tiene perro o tiene gato? ¿Todos tienen mascota, digámoslo así? Sí. 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 Bueno, hagan el ejercicio y agarren al perro o al gato, ciérrenle los ojos y presionenlo suavemente y pongan la otra mano en el corazón. Y ustedes se van a dar cuenta que después de unos 5 segundos, el corazón se va a poner más lento. Y eso se llama estímulo vagal. El estímulo vagal lo que hace es producir bradicardia. ¿Listo? Bueno, entonces, volvamos a nuestro corazón. Entonces, esas células que transmiten esos impulsos eléctricos se llaman células marcapasos. Todas esas celulitas que hay aquí, que hay aquí, que hay aquí, que se estimulan con el impulso eléctrico, se llaman células marcapasos. ¿Qué sucede con estas células marcapasos? ¿Qué es un marcapasos, muchachos? Ustedes han escuchado, uno ya en las novelas, en todo lado escucha marcapasos. Hasta hay una canción de Hombres G que dice que Marta tiene un marcapasos. ¿Qué creen? ¿Qué entienden ustedes sobre marcapasos? Algo que hay impulsos eléctricos. Ajá, exacto. Tienen la capacidad de, digámoslo así, son puntos donde estas células difunden a la siguiente y de ahí a la siguiente el impulso eléctrico, ¿cierto? Pues resulta, ¿sí?, que se puede ver afectada una de estas
células porque, por ejemplo, en esta parte del miocardio, por alguna razón, se acabó o hubo una falla en el miocardio y esa parte tuvo una isquemia. Hubo una isquemia por un coágulo, sobre todo esto se da más en humanos, ¿no? Por un coágulo que taponó la circulación y al no haber circulación se produce un fenómeno que se llama isquemia, que es cuando no hay irrigación sanguínea y si no hay sangre, pues no hay alimento, no hay oxígeno y esas células murieron. Ese fenómeno de la muerte de esas células del miocardio ahí se llama infarto, ¿ya? Que es poco común en los perros, poco común. Sí se presenta, pero es muy, muy poco común. Y se muere esa célula marcapasos. ¿Sí? Resulta que cuando muchas de sus células marcapasos mueren, ¿sí? Ya se necesita, o pues ya el animal, digámoslo así, estos se llenan, empujan, pero empujan de la aurícula al ventrículo, pero del ventrículo hacia el pulmón o hacia la circulación visceral, pues no va a ser adecuada. Entonces el animal va a comenzar a sufrir. Y es por eso que uno tiene que colocarles un aparatico que se llama el marcapasos. ¿Para qué? Para en un tiempo determinado, ¿sí? Se lo cuadra, se lo programa, para que, por ejemplo, cada 0.5 segundos dé un impulso eléctrico y se active este miocardio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces alguna de estas células marcapasos rompió la comunicación. Y hay otro fenómeno, ¿sí? Que son las células marcapasos ectópicas. ¿Qué significa eso? Significa que hay celulitas que están al lado de otra marcapasos y que ella se activa por sí sola. Ella se polariza y se repolariza sola, sin llevar ninguna directriz. Ella sola se activa y se inactiva, ¿sí? Y a esa activación e inactivación de esas células marcapasos espontáneamente, ¿sí? Le llamamos, ¿sí? O tienen un nombre de una enfermedad, ¿sí? Que se llaman los bloqueos. Estos bloqueos lo que hacen es, digámoslo así, provocar anomalías en el ritmo y contracción cardíaco. Eso es de las células marcapasos, las ectópicas, ¿verdad? Ajá. Y puede haber, como les digo, isquemia, eso lo vamos a ver en el taller. Pueden haber algunos tipos de anomalías que afecten a esas células marcapasos, ¿sí? Que afecten al miocito, los cuales generen que esos potenciales de acción no se generen adecuadamente, la polarización no se genere, causando bloqueos, enfermedades como, por ejemplo, hay una que se llama el síndrome del seno enfermo. Eso lo vamos a ver en el taller. ¿Listo? Entonces, dígame.
es que estaba leyendo mis apuntes, no piense que no estaba prestando atención. Y tenía una duda, la verdad, porque en lo que usted había dicho de los ventrículos, del derecho y el izquierdo, Ajá. ¿no es el izquierdo más grueso y un poco más grande? No, a ver. Déjenme, salimos de la duda y miramos una gráfica. Yo creo que yo les había mostrado una, ¿no? A ver, déjenme, salimos de la duda. Yo me puedo confundir. El derecho es más, como les había dicho, tiene mayor capacidad, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo tiene menor capacidad. A eso me refería. Entonces, el ventrículo izquierdo tiene las paredes más gruesas y el ventrículo derecho tiene las paredes más delgadas. ¿Sí? ¿Le respondo o la confundo más? Sí, es que usted había dicho que el derecho tenía las paredes más gruesas y el izquierdo las paredes más delgadas. Ya, entonces yo me confundí. Sí, es al contrario. Doctor. ¿Sí? El derecho, paredes más delgadas y mayor capacidad. Ahí fue donde me confundí, mayor capacidad. Y el izquierdo, menor capacidad, más gruesas. ¿Por qué? Hay que acordarse siempre y hacer la analogía que el izquierdo es el que da prácticamente todo el empuje que va a tener la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, el de izquierdo es el que lleva la sangre arterial, digámoslo así, oxigenada. Entonces, ese es el que tiene que tener mayor presión para mantener la presión cardíaca. Bueno, entonces sigamos. Vamos a continuar, sí, con otro temita que es la generación o la lectura de un electrocardiograma. ¿Ya? ¿Qué es el electrocardiograma? Pues el electrocardiograma es un método para verificar, ¿sí?, lo que estábamos hablando sobre los potenciales y sobre la función o la actividad eléctrica del corazón. Sí, aquí tenemos una imagen. ¿Sí la miran? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos un perrito que puede ser un perro, puede ser una vaca, puede ser la especie que ustedes quieran. ¿Sí? Generalmente se coloca el perro, pues como más se deja hacer esto. Bueno, entonces vamos allá. ¿Qué sucede? Nosotros para hacer un electrocardiograma vamos a colocar unos sensores. Ustedes van a ver que los equipos tienen 5 sensores generalmente porque son de humanos, pero en veterinaria solo utilizamos 3. Uno derecho, uno izquierdo y uno posterior izquierdo. ¿Qué hace el aparato? El aparato lo que hace es registrar, ¿sí?, eléctricos que hay de aquí para acá, de acá para acá y de aquí para acá. ¿Sí? O sea que hay de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha hacia izquierda abajo y luego de izquierda abajo, de izquierda adelante. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder graficar, ¿sí?, cómo son estimuladas y cómo ese nódulo sinoauricular, ese nódulo auriculoventricular y cómo esos potenciales de acción, esa energía es llevada desde estos nódulos por medio de las paredes del corazón a su destino final. Entonces, en ese orden de ideas, este aparatico lo que va a hacer es registrar y a generar unas imágenes, como las vemos aquí en este dibujito. Va a generar
desde la activación del sino auricular hasta llegar al punto de la auriculoventricular una onda, que es la onda P. Si miran, es como una meseta, una montañita pequeña, que lo que nos dibuja es el recorrido de potenciales de acción en la aurícula izquierda o derecha. Derecha. Soy solo yo. Chicos, ¿Qué describía la onda P? Disculpe. describe el potencial de acción desde el nódulo sinoauricular hasta el aurículo ventricular. Comenzando por la izquierda y luego la derecha. Recuerden la pizarra que yo les dibujé que los potenciales iban hacia todos los lados. Entonces podemos decir que la primera porción de la onda P nos da la conducción eléctrica de la aurícula derecha. Y luego, de la mitad para allá, nos da la conducción de la aurícula izquierda. Luego, activación del aurículo ventricular, tenemos este paso aquí, se dan cuenta un puentecito que es como decir desde aquí hasta aquí, esa lineecita, en la activación del nódulo auriculoventricular. En la activación del nódulo auriculoventricular, sí, se da una onda, que es la onda Q. ¿Te puedo volver a repetir lo último? Se me cortó. ¿Cuál es lo último? Lo que ahorita está explicando, lo que explicó después de la onda P, el pequeño tramo a la onda P. Se da un pequeño tramo, ¿sí?, de recorrido energético desde el nódulo auricular hasta el tabique interventricular. Aquí se da una despolarización precoz. ¿Qué es la despolarización? Es una pequeña, digámoslo así, contracción, ¿sí? Se da una pequeña contracción porque acuérdense que estas aurículas tienen que contraerse o esta válvula tiene que abrirse para que este ventrículo se llene. Y esa pequeña despolarización ventricular, que es precoz, o sea, se da antes de que todo el ventrículo se contraiga, se llama onda Q. Luego de que se presenta esta pequeña despolarización ventricular, ¿sí?, vuelven a aumentar los potenciales de acción, o sea, vuelve a aumentar la energía, y esta energía pasa por el tabique interventricular, ¿sí?, por aquí, y se genera una onda R. Que es el paso de la energía por el tabique interventricular. Luego, sí, al generarse esta onda R, va a pasar desde el tabique hacia el ápice. Y esa pasada desde el tabique hasta el ápice se llama onda S. Luego, esa onda S lo que hace es
otra despolarización, ¿sí? Ya es tardía, o sea, ¿qué es una despolarización? Después de haber habido una contracción, ¿sí? Y luego hay un tiempo en donde hay un descanso y una repolarización. O sea que hay un descanso para que las células vuelvan a cargarse eléctricamente, desde el ápice hasta las paredes. Esa repolarización es la onda T. Pregunta, chicos. Este también, bueno, esto lo pueden ver también en patología médica, lo van a ver en patología médica muy seguramente, pero sí es bueno que porque esto hace parte de. ¿Entendido, chicos? Hola, ¿se desconectaron? Estoy solo. La quitamos. Sí. ¿Entendido esa parte? Ojo al piojo, porque eso es bien importante. Bueno. Entonces, ¿qué nos muestra la onda P? La conducción de la aurícula. El potencial de acción entre los nódulos. Ajá, pero ¿en dónde? En las aurículas. De derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Desde la izquierda a la derecha. Ajá. Ojo, de izquierda a derecha. Porque cuando vean patología médica hay algunas enfermedades que ustedes pueden, digamos así, diagnosticar mirando esa onda P. Si la onda P está alterada en el principio o en el fin, y ustedes ahí se van a dar cuenta auricular derecha izquierda o derecha. Ojo, por eso es importante saber esto. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, cuando hay bloqueos, ¿sí?, en esa conductibilidad eléctrica, cuando hay, como les decía, no es común en los perros, pero cuando hay infartos, vamos a ver, cuando los ventrículos, a ver, si estamos hablando del tiempo de conducción eléctrica, cuando un ventrículo, hablemos del izquierdo, que tiene las paredes más gruesas, si ese ventrículo por alguna razón estuviera dilatado, o sea, las paredes estuvieran más delgadas, ¿qué pasaría con esa gráfica? ¿Se alarga o se acorta? Se alarga. Se acorta. Va disminuyendo. Va a disminuir, ¿no? Cuando hay una dilatación en la izquierda. ¿Por qué? Porque hay menos células, hay menos miocitos, ¿ya? Pero al contrario, cuando hay un corazón hipertrófico, o sea, con demasiado músculo, demasiado miocardio, se van a alargar. ¿Correcto? Entonces, miren lo importante que es conocer eso. Conocer básicamente, ¿sí? Lo que estamos viendo es muy, muy, muy básico sobre el electrocardiograma. Listo, y de ahí pues se derivan muchas patologías que no vamos a mirar porque si no nos comería mucho tiempo.
¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, yo. No, doctor, gracias. Doctor, gracias. Bueno. Entonces, vamos a dejar ahí para el día de mañana mirar lo que es presión arterial y flujo sanguíneo. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, Listo. chicos, entonces hagan su asistencia